Empezaremos. El tema de hoy es cáncer gástrico. Dentro de los cánceres en general, estamos hablando de que el cáncer de estómago es uno de los más frecuentes. Tanto así, por lo menos aquí en Perú, ocupa el segundo lugar después del de próstata en varones. Ocupa el tercer lugar después de mama y cuello uterino en mujeres. Entonces, tanto así de frecuente es este tipo de cánceres. Entonces es muy importante para nosotros poder conocer un poco de esto, por qué se forma, qué es lo que ocurre y sobre todo cómo diagnosticar un cáncer gástrico. ¿En qué localizaciones es más frecuente encontrar un cáncer gástrico? Esto va a variar, esto sigue variando. Hablamos que a nivel del tercio proximal tenemos casi el 39%, 40% de los cánceres. Que los cánceres, sobre todo altos a nivel de la UEG, son los que están cada vez más frecuentes de presentación. Y dentro de la etiología del cáncer gástrico tenemos toda una serie de factores que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Algunas muy frecuentes, algunas muy visibles por nosotros, otras no tanto porque son esquemas de laboratorio que se han visto que tienen cierta priorización en el cáncer gástrico. Por ejemplo, el tema dietético. ¿Qué es lo que ocurre en el cáncer gástrico? Que cuando existen las dietas, sobre todo ricas en carbohidratos, proteínas, y en las cuales hay una reducción en lo que es el consumo de fibra, va a aumentar un porcentaje de la probabilidad de tener un cáncer gástrico. La presencia de ciertas sustancias, por ejemplo, lo que son los nitratos dietéticos, ¿no? Y esos nitratos que al final de todo un proceso se convierten en las nitrosaminas, son las productoras, son los factores productores de cáncer que son más frecuentes dentro de esta etiología. Por ejemplo, ¿en qué se ve esto? Generalmente en las comidas que tienen carnes ahumadas. Antiguamente, hasta hace unos 20 años atrás, tal vez un poco más, el cáncer gástrico a nivel de lo que era mundial, el que encabezaba la lista de frecuencia era el Japón. El Japón se vio de que hizo toda una serie de estudios, hizo toda una serie de adelantos en las cuales comenzamos a ver este tipo de sustancias como las sustancias de los nitritos, los nitratos, los nitrosaminas, que son uno de los factores importantes que podría causar un cáncer gástrico en una persona. ¿Por qué? Porque este tipo de población usaba mucho la comida ahumada, la comida cruda, la comida que va básicamente cocinada, llamémosle así, con otras sustancias tipo soya, por ejemplo, ¿no? Y eso es un factor que ellos han estado controlando, aparte de otras muchas cosas más, ¿no? Los mecanismos de prevención, el tipo de procedimientos para buscar cánceres tempranos, todo esto con la finalidad de reducir la mortalidad por cáncer gástrico. Y desde hace unos 20 años hacia adelante, Japón ha logrado eso. Ha salido de lo que es el primer lugar a nivel mundial en lo que es el cáncer, muerte por cáncer gástrico, pero sigue siendo uno de los puntales para lo que es investigación en el cáncer gástrico. Así se avanzó en ese caso. Tenemos la presencia de otras sustancias, por ejemplo el tabaco, pero hay estudios muy escasos sobre esto que dicen que después de muchos años, de mucha cantidad, en forma diaria, puede haber algún tipo de presencia de displasias y esto genera cáncer gástrico. Sí hay algunas asociaciones, ¿no? Y luego pasamos a otras cosas un poquito más esotéricas, ¿no? Más de laboratorio. Por ejemplo, la presencia de factores citogenéticos. Aquí hablamos del índice de proliferación celular. O sea, el índice de proliferación celular me habla a mí de la cantidad de células que se van a producir a partir de un núcleo celular, ¿no? Entonces, cuanto más capacidad de proliferación celular tengamos y estas células tengan una alteración displásica, por ejemplo, entonces mayor posibilidad de tener un cáncer gástrico y en todo caso ser más agresivo este cáncer gástrico. ¿Recuerdan qué es apoptosis? Muerte
muerte celular muerte programada programada. celular. Ya. Ok, entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos una apoptosis alterada? ¿Qué significa? Que no se mueran las células que normalmente deberían de morir. ¿Qué es lo que ocurre? Células con alteraciones siguen vivas, ¿cierto? Y ese es uno de los temas principales en el cáncer gástrico y en general en todos los cánceres, ¿no? Cuando nosotros tenemos esta pérdida de apoptosis, o sea, tenemos células que han mutado, que han cambiado y que no se mueren, esto va a generar una mayor posibilidad de tener un cáncer gástrico. Esto va a generar la posibilidad de que ese cáncer gástrico que se haya producido sea más agresivo, sea más problemático. Tenemos algunos proto-oncogenes, como se llaman ahí, en los cuales pueden estar relacionados a lo que es la apoptosis y si los hay. Entonces, como les decía, si nosotros tenemos mayor pérdida de apoptosis, tenemos mayor proliferación celular, entonces esto está más en relación en el paciente a la agresividad que pueda tener este cáncer gástrico en esta persona. ¿Qué es la angiogénesis? Génesis. O sea, estamos hablando de que hay una formación de vasos sanguíneos. Y ahí está saliendo un líquido, ese pantalla líquida, ¿no? Ya digo. Ok, ¿ya despertaron? Ya, muy bien. Otra vez voy a tirar Entonces, estamos hablando que angiogénesis significa neoformación de vasos. Estamos. Muy bien. ¿Para qué sirven los vasos sanguíneos? Llevar oxígeno, nutrientes. Correcto. O sea, si yo tengo más vasos sanguíneos en una zona, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Evitando que crezca o estimulando que crezca? Estimulando que haya crecimiento. Entonces, la neoformación de vasos está relacionado a la intensidad o a la agresividad que pueda tener una lesión que esté creciendo. A eso se refiere la presencia de angiogénesis. Tenemos la presencia de genes supresores. Existen algunos genes en los cuales, por ejemplo, el gen 53, que está relacionado a la reparación del DNA de la célula. Entonces, estas alteraciones que generalmente se ven en este gen, el gen P53, es la que está presente en casi todos los problemas de cánceres en los humanos. ¿Y esto qué tiene que ver con el cáncer gástrico? Que en el cáncer gástrico tenemos esta alteración de este gen casi en un 50% de los pacientes. Y esto está relacionado a la invasión, o sea, a la agresividad del tumor, ¿no? Con la presencia de más metástasis en algunos lugares, porque no existen estos genes que vayan a suprimir la reproducción celular y que estimule la apoptosis en todo caso. Entonces, se estimula el crecimiento. No solamente es el P53, sino tenemos otro tipo de genes también, el NB23, por ejemplo. ¿A qué se refiere la inestabilidad de los microsatélites? Aquí vamos a hablar de manifestaciones en lo que es la reparación del DNA. Va a haber un problema en la reparación del DNA, ¿no? Y esto, como dice ahí, se ve casi en un porcentaje de casi 40% de los pacientes con cáncer gástrico. Se ve que esta alteración en la reparación del DNA aparece básicamente en la fase precoz de la carcinogénesis. ¿Qué significa eso? En el inicio de la alteración celular, no hay quien la detenga en este caso. Y esa alteración en la inestabilidad de estos microsatélites es la que va a darnos la posibilidad de que esta alteración se siga reproduciendo y entonces el cáncer siga aumentando. Proteasas y los inhibidores de las proteasas.
¿Qué son las proteasas? ¿Enzimas o debajo? Enzimas. Muy bien. ¿Qué hacen? Degradan proteínas. Y los otros son los inhibidores de los degradadores de las proteínas. Entonces, si nosotros tenemos que existe un sobrecrecimiento, existe una sobrepoblación celular en algún sitio, estas enzimas, lógicamente lo que tienen que hacer es destruir ese sobrecrecimiento, ¿no? Y hacer que, por ejemplo, si nosotros tenemos un corte en la piel, lo que pasa es que debe reconstituirse esto con una cicatriz. ¿Y por qué no es que sigue creciendo las células en una mano y comienza a salir un bulto grande? Porque existe este equilibrio entre las sustancias que van a degradar las células que están en crecimiento y las que van a inhibir esta degradación. Entonces, cuando se rompe este equilibrio y comienza a existir una sobrepoblación celular, no hay quien la detenga. Y ahí empiezan los problemas, ¿no? En los cuales están más relacionados igualmente a la agresividad de la lesión y la posibilidad de metástasis en el cáncer gástrico. Lo mismo. Helicobacter pylori. Sobre este tema ustedes van a tener una clase especial. Le van a explicar cuál es el origen, cómo es, qué color tiene, qué tamaño tiene, a qué sabe. Todo eso lo van a explicar en una clase especial de Helicobacter. Pero ¿qué tiene que ver, qué relación hay de Helicobacter con el cáncer gástrico? El problema es que el Helicobacter va a producir un proceso inflamatorio a nivel del estómago. Directamente que esté relacionado el cáncer gástrico con el Helicobacter, muy poco porcentaje, 2, 5%, máximo 10, no es más el porcentaje. Y lo que se ve más frecuente con el Helicobacter es que sí existen procesos inflamatorios a nivel del estómago. No tenemos un mecanismo exacto en el cual podamos decir si el Helicobacter hace esto y permanece y va a hacer que se inicie un cáncer gástrico. Todavía no tenemos ese mecanismo exacto, pero supuestamente después de que nosotros veamos procesos inflamatorios a nivel del estómago como respuesta del Helicobacter, y esto es en forma crónica, ahí comienzan a existir los cambios, ¿no? Comienzan a existir los cambios a nivel de gastritis crónicas, gastritis atróficas, problemas metaplásicos, problemas displásicos, y ahí viene el tema del cáncer gástrico. También existen algunos compuestos que tiene el Helicobacter que son de por sí, que de por sí producen cambios mutagénicos, como estamos viendo. Dentro de esto, como para conocimiento básicamente, existen diferentes tipos de cepas de Helicobacter pylori, unas más agresivas que la otra, una más relacionada con procesos inflamatorios de algún tipo que otras. Lamentablemente dentro de lo que tenemos la población, nosotros aquí en Perú, tenemos las cepas más virulentas, entonces tenemos más posibilidad de tener problemas inflamatorios crónicos con todos los cambios que hemos hablado, y eso puede producir un cáncer gástrico. Pregunta: ¿el cáncer gástrico se hereda? ¿Se hereda? No, ¿el cáncer gástrico se hereda? Se hereda. Okay. ¿El cáncer de colon se hereda? O sea, quiere decir que tiene genética. En el cáncer de colon sí hay genes que se han encontrado que son marcadores oncológicos, el CARRAS y todo lo que van a estudiar ustedes después. En el cáncer gástrico, salvo un tipo especial de cáncer, que es el cáncer gástrico difuso hereditario, los demás no se heredan. Entonces, para poder nosotros hablar de un cáncer gástrico difuso hereditario, tenemos que tener ciertas características, tanto en el paciente como en la historia del paciente. Entonces, tenemos un gen que se ha localizado, que es el CDH1, que hace
de que aumente las posibilidades de encontrar un cáncer gástrico en una persona, pero no solamente, como les decía, cáncer gástrico, sino también está relacionado al cáncer de mama y está relacionado al cáncer de colon. Entonces, para poder hablar de un cáncer hereditario gástrico, entonces tenemos que ver algunos criterios, y hay varias cosas que podemos observar en este grupo de pacientes. Primero, tenemos que ver la historia personal y la historia familiar de estos pacientes. Por lo menos debe haber 2 cánceres en la historia del paciente, o sea, en la historia familiar, 2 cánceres gástricos en una familia, siendo uno de ellos un cáncer gástrico de tipo difuso y que tenga la característica de que sea diagnosticado antes de los 50 años de edad. Característica 1. 2. Que por lo menos haya 3 cánceres gástricos en una familia a cualquier edad, pero uno de ellos tiene que ser un cáncer gástrico difuso. Y el otro criterio, que hay más, el otro es que una persona dentro de la familia sea diagnosticada de cáncer gástrico difuso antes de los 45 años de edad. Si tenemos eso, o tenemos que una persona ha sido diagnosticada con cáncer gástrico difuso, otro miembro de la familia haya tenido un diagnóstico de un cáncer a nivel de seno, pero tipo lobular, o que tenga un cáncer gástrico una persona en un grupo familiar y tenga otro miembro de la familia con un adenocarcinoma de colon o células del seno, o sea, una lesión cancerosa del colon, entonces recién ahí con estos criterios podemos decir, caramba, esta persona está teniendo un cáncer gástrico de tipo hereditario y probablemente esté relacionado con un cierto grupo de genes, como hemos visto, el CDH1. Entonces, pero si no tiene estos criterios, estamos hablando de que el cáncer gástrico no es hereditario. ¿Estamos? Dentro de los factores etiológicos que hemos visto, ¿no? Está la inestabilidad de los microsatélites, las alteraciones entre lo que es la estabilidad de las proteasas, los inhibidores de proteasa, etcétera, etcétera, etcétera. En forma ya macro, en forma grande, estamos viendo de que existen algunos factores de riesgo que pueden estar relacionados con cáncer gástrico. Por ejemplo, tenemos displasias de alto grado, problema poliposis familiar, adenomatosa, ese es un diagnóstico importante. Tema de adenomas a nivel gástrico y un tema de esófago de Barrett. Esos son los que están más relacionados a lo que es el tema de cáncer gástrico. Por ahí aparecen metaplasia intestinal, el líquido incompleta, la gastritis atrófica, los cuadros de infecciones por el Helicobacter pylori, ¿no? Cáncer colorectal sin poliposis de tipo hereditario. Está algo en duda el tema de lo que es asociación con cáncer gástrico. Y lo que sí en realidad no tiene nada que ver, pues está el tema de pólipos hiperplásicos, las lesiones ulceradas gástricas benignas y todo esto que está intermedio, por ejemplo estos postgastrectomizados, sí tenemos que tener mucho cuidado con ellos. Hasta hace unos años atrás, estamos hablando de unos 15, 20 años atrás, a los cirujanos les gustaba mucho hacer gastrectomía cuando un paciente tenía una hemorragia digestiva y le hacían una antrectomía. Después de 10 años de evolución de estos pacientes operados con lesiones benignas en el estómago, se ha visto que la posibilidad, el porcentaje de cáncer gástrico en este grupo de pacientes operados era mayor. Por eso es importante, aunque ya no se ve tanto los pacientes porque ya tienen su edad, lo que llaman que los han muerto, es que con los pacientes que han sido operados de estómago por cualquier otra cosa que no haya sido cáncer, sí tenemos que hacerle control y buscarle los problemas neoplásicos en ellos. Tenemos enfermedad de Mennetrier, tabaquismo, ingestión de alimentos salados, etcétera, etcétera, como parte de lo que son las probables, posibles causas de cáncer gástrico. ¿Cuál es la sintomatología? Aquí la respuesta es sencilla, depende de qué estadio estemos.
Si es un cáncer gástrico temprano, estamos viendo casi el 80-90% dicen asintomáticos. Y después viene el porcentaje chiquito de todo lo que ustedes puedan pensar que puede producir un problema de enfermedad acidopédica. Síndrome ulceroso, náuseas, anorexia, saciedad, llenura temprana, dolor abdominal, hemorragia digestiva, etcétera, etcétera, etcétera. Caso contrario, la pirámide se invierte cuando hablamos de un cáncer gástrico avanzado, en el cual los pacientes asintomáticos ya es la menor cantidad. Y entonces comienzan a aparecer otro tipo de sintomatología. La pérdida de peso, dolor, hemorragia, disfagia, todo lo demás que puedan pensar. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a diagnosticar los problemas neoplásicos en los estadios iniciales. Porque un paciente que llega a un hospital o una clínica, flaco, pálido, vomitando sangre, el portero que está cuidando le dice, uy, tienes un cáncer. Nos quemó la película. Entonces, nosotros tenemos que evitar que llegue a ese punto. ¿Cómo? Teniendo la precaución de saber que existen lesiones neoplásicas tempranas que tenemos que diagnosticar. Perfecto. Hemos hablado de cáncer gástrico avanzado y cáncer gástrico temprano. ¿Cuál es la diferencia? Uno es en la mañana y otro es en la tarde. Temprano. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ah? Tiempo de enfermedad. Okay. ¿Cómo sabes qué tipo de enfermedad tiene? Ah, muy bien. ¿De dónde a dónde es temprano y de dónde a dónde es avanzado? ¿Está bien? Bien. Me faltó culminar. A ver. ¿Qué puede ser? ¿Puede ser que viene otra clase? ¿Ah? Ya. Lesiones que estén a nivel de mucosa y que no toquen la muscular mucosae es un temprano. Si tengo una lesión que está en la mucosa y ya tocó la muscular mucosae, eso es avanzado. ¿Dónde está la muscular mucosae? Debajo de la mucosa. Así es. Así es. Entonces, ese es el parámetro para nosotros decir que estamos entre un cáncer avanzado o un cáncer temprano. Esa es la localización, la muscular mucosa. ¿Qué vamos a encontrar en un paciente con cáncer gástrico? Podemos encontrar nada o podemos encontrar muchas cosas. Si estamos hablando de un cáncer gástrico temprano, no vamos a encontrar absolutamente nada. Pero podemos encontrar, si estamos hablando de un cáncer gástrico avanzado, algunas cosas como, por ejemplo, masa gástrica, hepatomegalia, ascitis, adenopatías, cuando ya la cosa ya está pasando a la muscular mucosa y que ha habido infiltración a otros niveles. ¿Por qué masa gástrica palpable? Bueno, ha crecido un tumor del estómago. ¿Y por qué de hepatomegalia? ¿Ah? Metástasis. ¿Y ascitis? Que es una insuficiencia renal. Carcinomatosis. Muy bien, está bien. Podemos encontrar sangrado microscópico o visible a nivel de las deposiciones, y podemos encontrar. Y como consecuencia podemos ver anemia, hipoproteinemia, si estamos hablando de que tiene carcinomatosis, por ejemplo, aumento de fosfatasa, transaminasa, gamma-glutamita peptidasa, alteraciones en lo que es las pruebas hepáticas, sí, si estamos hablando de metástasis hepáticas. Tenemos toda una serie de nódulos, el de la hermana Joseph Mary, el Krukenberg, tenemos el Bischoff, tenemos toda una serie de ganglios que dependen mucho del drenaje, hacia dónde esté drenando el cáncer gástrico, depende mucho del tipo histológico del cáncer gástrico para ir a buscar un tipo de lesión. Podemos encontrar cuadros de anemia hemolítica como parte de cuadros paraneoplásicos, nefropatías membranosas. Algo que se ve con cierta relatividad es las lesiones pigmentadas, ¿no? La cantosis nigrans. Esa es una de las cosas que a veces uno no le ve las axilas y el paciente tiene sus puntitos
puntitos negros ahí. Y hay que buscar cánceres. ¿Cómo clasificamos el cáncer gástrico? Bueno, esto va a ir desde el punto de vista histológico. Podemos hablar de lo que son el tipo intestinal o el tipo difuso. El tipo intestinal, como dice el título, es el que más se parece a un intestino alterado. El tipo difuso es el que no se parece a nadie. Entonces el tipo intestinal serían los más buena gente, los más amables, los que le dan tiempo al paciente para que pueda tener un tiempo de sobrevida. Los difusos no, los difusos son los más agresivos, los más letales en todo caso. Tenemos otras clasificaciones entre expansivos y infiltrantes, tiene la analogía. Podemos hablar de diferentes tipos de células, ¿no? Desde los bien diferenciados, que son los intestinales, por decirlo, y los poco diferenciados, o los indiferenciados, que son los más agresivos. Y la culminación de todos ellos es las células en la vida de célula. Eso se van en menos de 6 meses, un año, no aguantan más. Y generalmente es en jóvenes. Entonces, si tenemos ya la idea de que puede haber toda una serie de cambios a nivel histológico con diferentes características, entonces tenemos también la posibilidad de ver durante el diagnóstico algunos procedimientos, por ejemplo, procedimientos endoscópicos en los cuales tenemos que buscar algunas lesiones. Lo importante de buscar en las lesiones es buscar cáncer gástrico. Entonces tenemos que tener presente de que existen imágenes de cáncer gástrico temprano en la endoscopía y que estas tienen una clasificación, ¿no? Y se llama clasificación de cáncer gástrico temprano. ¿A qué se llama adenocarcinoma temprano? Cuando no afecta la muscular mucosal. ¿Estamos? Tiene 3 tipos, 1, 2, 3. El 2 tiene 3 subgrupos, ABC, vamos a verlo dentro de un rato. Si tenemos la clasificación de cáncer gástrico avanzado, la clasificación de Gordon, vamos a verla en un rato. Tiene 4 clasificaciones, vamos a verlo. La otra forma de hacer diagnóstico antiguamente era la radiología. Ahora se utiliza muy poco en realidad, ¿no? Y como les contaba, los que más veían, más ven hasta ahora el cáncer gástrico son los japoneses, y ellos habían desarrollado una técnica de tal calidad que podían identificar el cáncer gástricos tempranos en las placas radiográficas, o sea, pequeñas lesiones ulcerosas muy pequeñas, y las encontraban, ¿no? Entonces, pero nosotros, acá está señalándole una flechita, debe haber algo ahí, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué es eso? Un hueco. ¿Un hueco? Esto. Ya vieron radiología. Ah, es una masa, muy bueno, claro. Muy bien. Y acá, una masa que está estenosando el estómago, ¿no es cierto? Muy bien. Una masa que está estenosando el estómago. Masa que estenosa. Una lesión ulcerada, los pliegues, acá, pliegue acá, se cortan los pliegues, no llegan a la lesión al nicho ulceroso, pero es un cáncer. Y tenemos los diagnósticos endoscópicos de lo que es el cáncer temprano, ¿no? El tipo 1, que es el tipo protruido, no se ve. ¿Qué me creen? Es una lesión elevada, tiene menos de unos 5 milímetros de altura. Ese es el cáncer gástrico, no tiene deformación de pliegues alrededor. Ese es el tipo 1. El tipo 1A, acá. Igualito. No importa. El tipo 2 es las lesiones planas. Tenemos la lesión plana discretamente elevada, que sería el tipo 2A. El tipo 2B simplemente es una lesión plana, vamos a conseguir una foto, pero la tipo 2C es una superficial deprimida. Acá hay un huequito. Y la tipo 3 es la de tipo ulcerada. Es un hueco
tiene sus llegadas de sus, ¿cómo se llama eso? Los pies que no llegan hacia la lesión. Ese es el tipo temprano. El tipo Bormann ya es una lesión avanzada. Hablamos de lesión proliferativa, o sea, el tipo 1 es elevado, Bormann 2 es ulcerada. Todo esto que está blanco es un hueco, y esto blanco es fibrina, es un hueco cubierto con fibrina. Esa es la lesión ulcerada, Bormann 2. El Bormann 3 es una lesión ulcerada, que es un hueco con lesiones proliferativas alrededor, con masas que están creciendo. Esa es la tipo 3, que es la más frecuente. Y la tipo 4 es la infiltrativa. Muchas veces algunos que están empezando a hacer procedimientos endoscópicos se les puede pasar porque no ven ni úlceras ni lesiones elevadas. Y es más, la lesión, la mucosa, hasta podrían catalogarlo como normal, porque el problema, la lesión cancerosa, está corriendo por debajo de la mucosa. La imagen que se ve es una imagen de un cartón, es un tubo acartonado. Entonces uno dice, ah, no se mueve, oye, acá está infiltrado. Es el Bormann 4. ¿Qué otra forma tenemos de hacer diagnóstico para los cánceres gástricos? Marcadores tumorales, no sirve. ¿Qué dice ahí? Ahí está. No hay marcadores tumorales del cáncer gástrico con suficiente sensibilidad o especificidad para permitir un diagnóstico temprano de cáncer. En general, hablando solo de gastroenterología, no de otras especialidades. En gastroenterología no se hace diagnóstico con marcadores tumorales. El marcador tumoral se utiliza para manejo posterior del diagnóstico y del tratamiento. Si tú tienes un cáncer gástrico o tú tienes un cáncer de colon, después que se ha diagnosticado, se te toma un valor basal de tus marcadores tumorales. Se opera, se le da quimio, se le da tratamiento, radio, lo que necesite, y después, para controlar a ese paciente, se controla con los marcadores tumorales. Para eso sí utilizamos el marcador, no para el diagnóstico. ¿Cuál es el tratamiento de elección del cáncer gástrico? Ya, arriba. ¿Cuál es? Tratamiento del cáncer gástrico. Cirugía. Muy bien. ¿Todo cáncer gástrico se opera? No. ¿Por qué no? No, los más avanzados que no se operan. Ah, ¿por qué? ¿Claro? ¿Por qué no se opera todos los cánceres gástricos? ¿Entiendes? Está bien. La premisa: todo cáncer gástrico, el tratamiento quirúrgico es el indicado. Punto 2. La pregunta: ¿todos los cánceres gástricos se van a operar? No. ¿Quiénes no se operan teniendo un cáncer gástrico? Los pacientes que tienen metástasis. No se operan. Entonces, ¿qué le podemos ofrecer? Quimioterapia. ¿Radioterapia sirve? No, para nada. En cáncer gástrico. Muy bien. Si yo tengo un paciente que tiene un cáncer gástrico, Bormann 4, tiene metástasis a nivel de peritoneo y ¿lo operamos? No. ¿O sí? ¿En qué caso yo teniendo un paciente con un cáncer gástrico y tiene una metástasis, le voy a decir al cirujano, oye, opera? ¿En qué caso? Porque el cirujano es que hace la comidita. Tienes esto, tiene esto, opéralo. Cáncer gástrico, metástasis, pero se va a operar. No para curación, lógicamente, pero sí va a hacer un tipo de cirugía paliativa. ¿Qué casos? Cuando hay cuadros obstructivos. Tienes un paciente que tiene un Bormann 3
a nivel pilórico y que está dando un síndrome pilórico, ¿saben qué? ¿No es cierto? Muy bien. Sí. A ese paciente, ¿cómo vamos a solucionarle el problema? Porque tiene que morir comiendo. Entonces se le pasa al cirujano y se le dice, oye, el píloro está cerrado, tiene un cáncer, tiene metástasis por todos lados, pero tenemos que hacer que siga comiendo ese paciente. Entonces la opción es, se le puede hacer una enterostomía quirúrgica, se le saca un pedazo de intestino por acá y se le comienza a alimentar por la ostomía. ¿Listo? Porque el cirujano tampoco va a entrar a decir, ya le voy a hacer un bypass, lo voy a conectar acá arriba, para que no va a hacer nada. Pero sí tiene que entrar a cirugía, porque ese paciente se va a morir. ¿No? Bien. Radio no sirve. Perfecto. Hay tratamientos especiales actualmente que son las mucosectomías. ¿Qué es una mucosectomía? Mucosectomía. Extracción de parte de la mucosa. Si yo puedo sacar a través de mis equipos endoscópicos y evitar una cirugía a un paciente, una lesión que significa una mucosectomía, ¿en qué cánceres yo le voy a indicar hacerle ese tipo de procedimiento? ¿Ah? En los tempranos. Un cáncer avanzado ya no está en la mucosa, ya pasó la mucosa, o sea que ya por más que quiero cortar mucosa no voy a poder resecar el tumor. Entonces eso va a la cirugía. Muy bien, entonces para poder nosotros hacer algunos procedimientos especiales endoscópicos, como por ejemplo la mucosectomía, tenemos que definir bien a los pacientes que tienen ciertas características para poder realizar el procedimiento. ¿Preguntas? Cuéntame. Usted dijo de que en las pacientes que están en gastrectomía aumenta la incidencia de que Sí. pueden tener cáncer. En la Sí. mucosectomía también No. aumenta. El problema es a nivel de alteración de la secreción de sustancias en el estómago. Se altera todo. Y eso comienzan a aparecer a partir de los 10 años de gastrectomizados. Ahí es donde aparecen los cánceres. ¿Preguntas? Bueno. En primer lugar, un tipo 1 que era elevado de menos. Pero de ahí, el tipo Bormann 1. Ese tipo Bormann. El Bormann es una lesión proliferativa. Eso significa que puede tener 2 milímetros, 10 centímetros, o sea, cualquier tamaño. Es que difieren no del tamaño, difieren la forma. El 1 es elevado, es una masa, es un grano grande que te está creciendo ahí adentro. El Bormann 2 es un cuerpo, no tiene lesiones elevadas. El Bormann 3 recién combina ambos, tiene un hueco y al costado tiene mamelones. Y eso me dijo que es más frecuente. Ese es el más frecuente. De todos los cánceres gástricos avanzados. El cáncer gástrico temprano, las combinaciones, la frecuencia, normalmente podemos encontrar, ¿cuál es la combinación más frecuente en los cánceres gástricos tempranos? Es el 2C más el 2A, o el 2A más el 2E. ¿Qué significa? Lesiones discretamente elevadas que en el centro hay una depresión. Nos dijo que había 2 tipos de carcinoma, el difuso y el tumoral. Sí. Entre ellos hay diferencias morfológicas, o la localización. Bueno, ya mira, ya. ¿Por qué es importante saber qué tipo de histología tiene este paciente, este cáncer gástrico? Primero, porque nos puede decir, nos puede dar la idea de la agresividad de esta lesión. Es muy diferente un cáncer diferenciado, o bien diferenciado, es muy diferente a un cáncer de tipo indiferenciado. Como decía, los bien diferenciados son los más buena gente, los indiferenciados son los malditos. Eso se lo llevan rapidito. ¿Por qué es importante? Porque de esto podemos nosotros
presumir cuál es el pronóstico de este paciente y nos da el pie para poder buscar metástasis en estos pacientes. Entonces, si agarramos y vemos que tiene lesiones poco diferenciadas, generalmente ese tipo de lesiones histológicas tienen metástasis desde el punto de partida hemático. Entonces tenemos que ver hacia dónde drena toda esta región. Y esa región drena a hígado. Entonces es ahí donde tenemos que ir a buscar inicialmente una metástasis. Pero si vemos que tiene, por ejemplo, un Bormann 4, que es una infiltración de todo el estómago, presumiblemente, antes de saber la biopsia, yo digo que ese tipo de cáncer histológicamente es un indiferenciado. Y si es un cáncer indiferenciado, estas tienen mayor predilección por metástasis a través de vía linfática. Eso significa que vamos a ir a buscar dónde la metástasis, peritoneo. Entonces, no le voy a pedir una ecografía en un Bormann 4. Le voy a pedir una tomografía porque tengo que ver lesiones pequeñas a nivel del peritoneo, nódulos pequeños, que significa metástasis. Sí es importante, sí nos da pie para poder nosotros presumir qué es lo que puede venir con este paciente. ¿Preguntas? ¿Preguntas?